Hermanos y amigos, una vez más, muy bienvenidos a nuestra serie de Héroes del Reino. El día de hoy estaremos estudiando acerca de la obediencia. Y hoy llegamos a nuestra siguiente presentación de una estatua de los héroes del reino que está en el Museo de Dios. Este héroe del reino se llama Noé. Esto es lo que leemos en Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Para apreciar la historia de cuando Noé construyó el arca, tienen que entender las condiciones culturales en las que esto ocurrió. Esto lo describe el libro de Génesis en el capítulo 6 y verso 5. Dice así: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón era siempre de hacer solo el mal. En el verso 13 dice: entonces Dios le dijo a Noé: he decidido acabar con todo ser, pues por causa de ellos la tierra está llena de violencia. Yo los destruiré junto con la tierra. Noé estaba viviendo en una época decadente, estaba viviendo en una gran época de gran inmoralidad sin arrepentimiento. Él estaba viviendo en una época de mucha violencia y de mucha injusticia, como lo que estamos viendo hoy en día. Se dice que la época en que Noé vivió era malvada continuamente, tanto que Dios dice en Génesis capítulo 6, verso 7, que le pesó haber hecho al hombre. ¿Sabes una cosa? Dios tiene emociones y puede sentirse triste. Y cuando vio que había un total desprecio por él, por su creación, por la vida, era una época de caos sin ninguna preocupación por Dios. Así que Dios tuvo que tomar una decisión para juzgar el pecado. Y esa decisión fue el diluvio. Pero Génesis capítulo 6, verso 8 nos dice que Noé halló gracia a los ojos del Señor. En medio de esta cultura decadente, en medio de esta decadencia social, en medio del caos, Noé halló gracia a los ojos del Señor. ¿Por qué necesitamos saber esto si queremos ser héroes del reino? Porque lo que eso significa es que la cultura no los tiene que definir. La cultura no tiene que dictarte o dirigirte. Tú puedes llegar a ser la persona más extraña de una cultura. ¿Por qué? Porque quieres la gracia divina. Todos los que quieren la gracia a los ojos de los hombres, ellos morirán. Solo aquel y su familia que hayan gracia ante los ojos de Dios vivirán y verán la bendición de Dios. No fijemos la mirada en la sociedad cuando nosotros tomemos decisiones. Fijemos la mirada en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Noé hizo. Le dieron instrucciones para construir una arca para algo aún no visto. ¿Qué significa esto? Significa que nunca antes había llovido, nunca se había visto lluvia. El agua había sido trabajada desde abajo del suelo para cuidar de la vegetación, pero lo de la lluvia era un fenómeno nuevo. Así que tuvo que construir una arca sobre suelo seco, sobre algo de lo que no sabía absolutamente nada.
Noé tuvo que tomar una decisión, así como tú y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Vamos a creer lo suficiente para obedecer la palabra de Dios o vamos a conformarnos con la cultura que la ha rechazado? La palabra de Dios no solo son palabras sobre Dios, es la voz de Dios impresa, a la que Él espera que nosotros respondamos incluso cuando no tiene sentido. En Hebreos capítulo 11, verso 1. Porque recuerden, la fe es creer en lo que aún no pueden ver de forma empírica. Tenemos que confiar en la integridad de quien la dijo. Así que Noé comienza una enorme arca para encargarse de la creación de Dios que repoblaría la tierra. Él tuvo que hacer esto por 120 años. La escritura nos dice en 2 de Pedro capítulo 2, verso 5, que mientras Noé construía el arca, él predicaba. Así que fue un predicador de justicia. ¿Saben qué hacía Noé? Declaraba el estándar de Dios en una cultura que no quería escucharlo. Noé declaraba al punto de vista de Dios. Permítanme preguntarles algo. Si realmente queremos ser héroes del reino, ¿estamos adoptando la postura de Dios incluso cuando parecemos tontos ante los ojos del mundo? Así como le pasó a Noé, ¿se imaginan a toda esa gente viniendo y viendo a este hombre martillando en el día y predicando un sermón de 3 palabras en la noche? Va a llover. Va a llover. Si leemos en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18 al 20, Cristo es nuestra arca de seguridad, donde invita a hombres y mujeres a confiar en Él como su medio para evitar el juicio de Dios contra el pecado. Muchas de las cosas que Dios nos pedirá que hagamos a lo largo de nuestras vidas irá contra la corriente. Y puede ser que incluso pensemos que es raro porque no lo hemos visto antes. No es parte de nuestro modus operandi o de nuestra manera de obrar. Pero Dios espera que obedezcamos lo que Él dice, incluso cuando no podemos ver de lo que está hablando. Quiere que veamos más allá de lo que nosotros podemos ver. Eso se llama moverse por la fe, obedecer por la fe, cediendo a su voluntad porque creemos lo que Él dice sobre y en contra de lo que vemos a nuestro alrededor. Las buenas noticias de este pasaje es que Noé no solo se salvó a sí mismo, sino salvó a toda su familia. Todos debemos oír esto. Dios espera que salvemos a nuestra familia, incluso si nadie más quiere salvar la suya. La familia de Noé fue liberada por Él. A Noé lo podemos llamar un hombre del reino en este punto de vista. Noé adoptó la postura de Dios en contra de la sociedad en la que vivía y salvó a su familia dándole el punto de vista de Dios y no el rechazo de la cultura. Muchas veces en la Biblia, Dios le pidió a la gente que hiciera cosas que no eran naturales. En el libro de Juan, capítulo 21, verso 1 al 11. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro que echara la red en un momento del día en que los peces no tenían por qué estar mordiendo, en un lugar donde Pedro ya sabía que no estarían mordiendo? Pedro usó su mente natural para no estar de acuerdo con Cristo, pero finalmente
decidió obedecer incluso con sus dudas y para su sorpresa tuvo la mayor redada de pescados que había tenido en su vida natural. ¿Por qué? Porque Dios conoce cosas que no podemos ver, cosas que no sabemos y no las veremos hasta que nuestra fe se ponga a trabajar en obediencia. El libro de Santiago, capítulo 2, verso 20, dice así: la fe, si no tiene obras, está muerta. Si nuestra fe no se mueve, no podremos ver los milagros que Dios tiene para nosotros. Noé obedeció a Dios y cuando obedeció a Dios, llovió. Pero adivine qué, él fue liberado junto con su familia. Quiero desafiarlos a que nos convirtamos en héroes del reino, a hacer lo que Dios dice, incluso cuando es en contra de algo con lo que no estamos familiarizados, cuando no tiene sentido y cuando no tenemos que hacerlo solo. Es tiempo de que nosotros no sucumbamos a la cultura de hoy. Esta cultura podría intentar cancelarnos, podría intentar rechazarnos, pero adoptemos nuestra postura en Dios. Porque cuando el diluvio venga, bueno, aunque en esta ocasión no será un diluvio, cuando el fuego venga, nosotros y aquellos bajo la influencia de Dios seremos liberados porque adoptamos nuestra postura por medio de la fe. Porque no solo somos cristianos, somos héroes del reino que buscamos nuestra propia exposición. Hermanos y amigos, muchas gracias por habernos acompañado para esta lección. Los esperamos el domingo en la iglesia. Muchas bendiciones para todos ustedes.